Muy buenos días a todos. Por favor, déjenos saber las personas que nos están escribiendo, si que no nos están escuchando, si ya nos escuchan en este momento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y es un gusto compartir en esta hora que estaremos con ustedes nuestros conocimientos y toda nuestra visión a todo lo que está pasando en este momento a partir de una sentencia que salió del Consejo de Estado, un poco más de 2 meses, y poderles entregar nuevamente qué posiciones y cómo vemos nosotros estos pronunciamientos jurisprudenciales y esto de cara a la compensación estratégica. Entonces, vamos a empezar. Por favor, en este Hola, momento ya tenemos a Carlos Mario. Nos ayudas, César, con la siguiente slide. Carlos Mario, adelante. hola, muy buenos días a todos. Les pido muchas excusas por el tiempo que nos hemos tomado de más. Tuvimos aquí unos par de inconvenientes tecnológicos. Gracias a todos por participar. Para nosotros en Iguay, como siempre, es un gran privilegio poder estar con todos ustedes y compartirles toda la información de lo que estamos viendo en el mercado, algunas reflexiones acerca de cómo consideramos que podríamos ayudarlos a construir una mejor compensación estratégica que vaya alineada con las diferentes puntos de cada organización, revisando las diferentes composiciones de la fuerza laboral. Entonces, cuando salió la sentencia del Consejo de Estado, a la cual ya haremos referencia con Paola y con William más adelante, preguntamos qué es lo que está cambiando por parte del Consejo de Estado con todos los temas relacionados con los que hemos denominado en Colombia los planes de salarización, otros de remuneración inflexible, otros de regularización salarial, etcétera, y pareciera que hemos tenido diferentes momentos y justo ahora con la declaratoria de la nulidad parcial de algunos artículos del acuerdo 1035, pero con la reciente sentencia comienzan a darnos una nueva oportunidad y es un nuevo aire el que le comienzan a dar a las organizaciones de volver nuevamente a pensar sin todos los riesgos o con riesgos más reducidos de los que estaban anteriormente frente a todos los planes de la compensación estratégica. Entonces, la primera pregunta que nosotros les hacemos a todos ustedes es, ¿su compañía cuenta actualmente con unos planes de compensación estratégica? Y quisiéramos, si quieren, nos vamos a César al siguiente slide, por favor. Siguiente. Y vamos a ir entendiendo, digamos, este contexto de dónde es que estamos, cuál es el momento en el cual estamos viviendo las organizaciones en este momento, los trabajadores, etcétera. Y en EY hemos considerado que estamos justo viviendo 6 momentos diferentes, hemos llamado unas macro tendencias del mercado y de la organización que no podemos desconocer en este momento para efectos de poder diseñar los esquemas de compensación estratégica. Pensemos solamente por un momento que hace un tiempo atrás lo importante dentro de los planes de salarización era poder tener una menor carga en materia de aportes para fiscales o pagar una menores, digamos, contribuciones al sistema de la seguridad social o pensiones y articulábamos una cantidad digamos, de soluciones para efectos de mitigar ese menor valor que las personas terminaban recibiendo fruto de la implementación del plan de remuneración de regularización salarial. Hoy yo creo que la pregunta no debe quedarse solamente en qué nos estamos ahorrando, porque las macro tendencias que estamos viendo en pantalla llegaron para quedarse por un tiempo y esto nos fuerza a nosotros como asesores y a ustedes como organizaciones o como asesores también, como trabajadores que son, a tener que comenzar a ver el sistema de la compensación estratégica de una manera diferente, ya no solamente apalancada en cuáles son los descuentos que estamos o los ahorros que vamos a tener, que por supuesto hay lugar a unos ahorros, sino también en cómo podemos nosotros optimizar nuestro plan de compensación para lograr mayores eficiencias, mejores sinergias, pero adicionalmente, por ejemplo, retenciones. Hemos visto
y gran parte de los clientes que tenemos y que están seguramente presentes acompañándonos en esta mañana, siempre nos preguntan, Carlos Mario, tenemos muchos trabajadores que se nos están yendo, ¿qué plan de retención podemos llegar a comenzar a hacer? Les ofrecemos un bono de permanencia, les pagamos más salario y la invitación que siempre hago es, antes de buscar digamos, respuesta, que es la respuesta más inmediata a un tema de retención en la gente, de los talentos que la organización necesita, automáticamente responder con un incremento salarial o con un bono de retención. Y creo que antes de poder llegar a esa solución hay que hacer un ejercicio y un diagnóstico previo de cuáles son esas razones que están haciendo o que están llevando a que los talentos importantes que nosotros tengamos estén dejando la organización. No hay lugar a dudas que en este momento en muchas industrias tenemos una estamos viviendo un gran momento donde muchas organizaciones están en la cacería por conservar y mantener el mejor talento posible. Vimos como en Estados Unidos, hace unos días, unas semanas atrás, estábamos hablando de la gran renuncia de muchos trabajadores que, fruto de la pandemia, decidieron renunciar, y justo ahora se está reevaluando ese proceso para decir estamos viviendo el proceso de la gran recontratación, porque se están vinculando muchas personas que se habían retirado, pero también o muchas organizaciones comienzan a buscar talento en las organizaciones digamos que ya tienen la experiencia. Y en ese orden de ideas nos toca sentarnos y decir, bueno, ¿cuál es el esquema que tenemos que nosotros comenzar a implementar para que este talento se quede con nosotros? Y atado con esta sentencia del Consejo de Estado, consideramos que nos comienza a abrir una gran cantidad de nuevas oportunidades que seguramente vamos a poder explorar en muchas organizaciones. Entonces, digamos, dentro de estas macro tendencias tenemos la competencia por el mejor talento, lo cual se ha incrementado y se ha acrecentado en muchas de las industrias, tanto de servicios profesionales tradicionales como de servicios, digamos, más especializados en temas de tecnología, de desarrollo de plataformas, de inteligencia artificial, inclusive ya con nuevas tendencias que estamos trabajando frente al tema de metaverso. Entonces ya comienza a haber un apetito bastante voraz en este momento de muchas industrias por captar ciertos talentos para poder ayudar a la organización en el desarrollo de esas nuevas o de esos nuevos desafíos tecnológicos que estamos enfrentando. La experiencia del empleado, de cómo creamos propuestas de valor únicas para ellos, lo cual nos está forzando en muchas organizaciones a ya dejar de pensar solamente en un plan generalizado. Es decir, todos los trabajadores que ingresen a la compañía van a tener medicina prepagada con 2 o 3 beneficios adicionales. No, creo que en este momento los planes de remuneración deberían estar mucho más focalizados, ya sea a nivel individual o inclusive a nivel grupal, para poder, dependiendo de las generaciones, dependiendo de las condiciones del núcleo familiar, por ejemplo, de muchos trabajadores, para poder diseñar casi que a medida unos planes que vayan de acuerdo con sus necesidades y que precisamente el trabajador logre encontrar en la retribución de este plan de remuneración el beneficio que lo invite no solamente a permanecer en la organización, sino a generar un compromiso a largo plazo. Y es que esto ya no podemos verlo solamente la compensación desde un punto de vista netamente económico. Lo económico siempre va a ser una solución muy seguramente en el corto plazo, en el mejor de los casos, en el mediano plazo, y por eso las propuestas de los planes de remuneración que tenemos que comenzar a diseñar en este momento tienen que hacérsele un cambio para comenzar a generarle un valor diferente. Y es como ayudo a mis trabajadores a crear patrimonio que a esta persona, ya sea a través de la participación de utilidades, a través de planes de compensación de acciones o a través de compensaciones futuras basadas en resultados que la organización debe obtener, pero en ese caso comenzamos a construir un sentimiento de patrimonio que redunda en un sentimiento de pertenencia con la organización. Entonces los planes de remuneración ya no pueden ser esos planes típicos, esos planes muy lineales, hechos para todo el mundo, sino que nos fuerza a tener que pensar en el empleado y cómo le generamos una experiencia. El tema de tecnologías disruptivas que estamos viviendo, por supuesto, llega para quedarse. Nos ha invitado a muchas organizaciones, invitado y obligado a muchas organizaciones a hacer nuevas improvisaciones, a hacer nuevas inversiones en todos los temas tecnológicos
frente a todo lo que hemos vivido en el mundo pandémico que estamos en este momento enfrentando, donde qué hacemos para una retención de las personas cuando ya hay muchos trabajadores que no quieren regresar a la oficina de manera física y permanente y nos toca comenzar a articular esos modelos híbridos de regreso a la oficina, pero que esos modelos híbridos podrían estar llamados a fracasar si se hace sencillamente como, por ejemplo, un aforo. Es decir, hoy tendremos en la oficina un aforo del 50% y las personas que puedan venir, pues entonces podrán tener la posibilidad de ir a las oficinas. No, consideramos que atado con el tema de compensación y el tema de cómo comenzamos a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que ya tenemos, las que vamos a comenzar a desarrollar, con el nuevo cambio en la forma de la oficina, perdón, creo que me están diciendo que no se escucha. Aló, ok, perfecto, muchas gracias a todos, ya entiendo que sí se escucha. Entonces, con todas estas nuevas tecnologías, tomamos estos modelos híbridos que tienen que tener un propósito. Entonces, ¿cómo articular las diferentes fuerzas de la compañía para que al momento de regresar no sea solamente un tema de presencialidad, sino un tema de cómo hago lograr mejores sinergias entre los equipos que van a estar de manera presencial y cómo eso tiene que estar atado también con una expectativa de remuneración? Entonces, no es solamente ir con la marea, con la corriente, haciéndolo, sino es la oportunidad de oro que muchas organizaciones estamos teniendo para poder reconstruir sobre los retos que nos dejó la pandemia unos nuevos modelos tanto de compensación como de regreso a la oficina. El propósito tiene también que cambiar, digamos, en buscar dentro de esta globalización que tenemos de la fuerza laboral, entender que nuestros competidores tradicionales en muchas organizaciones ya no son los únicos. Es decir, ya en este momento estamos compitiendo con algunas compañías en la búsqueda de retención del talento, con algunas compañías que no se encuentran en Colombia, y muchas compañías que a través de esquemas de contratación virtuales, ya sea de tipo laboral o ya sea de tipo más independiente o autónomo, comienzan a, a apropiarse del talento que tienen las organizaciones. Y ahí entonces donde tenemos que comenzar a pensar si al no estar ya solamente enfrentándonos a nuestros competidores tradicionales, entonces en este momento la invitación sería dentro de esta globalización que estamos viviendo, dentro del mundo del derecho laboral, pero del mundo también de la compensación y del punto de vista de retenciones de talento, ¿cómo hacemos para hacer una integración estratégica que nos permita precisamente tener diferentes esquemas de protección para cuando a nuestros colaboradores les llegan, digamos, algunas ofertas o cuando queremos ser lo suficientemente atractivos para que esos talentos que necesitamos se vinculen a nuestras empresas? Entonces, tenemos que comenzar a romper los esquemas tradicionales de ser solamente temas económicos para buscar en cada industria, en cada organización o inclusive en cada segmento de la organización cuáles son esos grandes retos que tenemos en la empresa. Y eso nos invita también a tener que todo esto rediseñarlo a través de un cambio de modelo cultura, de la cultura organizacional. Repito, si estamos pensando abordar temas no tradicionales con los esquemas tradicionales, me atrevería desde ya a anticiparme y decir que va a ser un esquema de compensación que no va a tener los réditos que estamos esperando, porque si solamente los vamos a basar en un esquema monetario, siempre va a haber una organización que va a pagar más que nosotros o siempre una compañía va a tener unos beneficios que si nosotros no tenemos la oportunidad de dinamizar y ajustar con estas, digamos, macro tendencias, entonces vamos a tener un reto en la competitividad frente a la retención y atracción del talento. Vamos, por favor, César, al siguiente slide. Gracias. En este voy a ir muy rápido. Cuando estamos hablando de la nómina, estos son unos de los estudios que hemos hecho, pero me pareció importante poder compartirlos con todos ustedes en esta mañana.
porque nos está diciendo cómo van a ser o cuáles son los retos que está enfrentando la nómina. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en Colombia, que nos dicen es que la nómina en Colombia es muy pesada, entonces como que automáticamente nos comenzamos a decir que la nómina en Colombia realmente es una de las más costosas que tenemos y sí, en efecto, la compensación o las cargas para fiscales y del sistema de protección social, de la seguridad social en Colombia, no es que sean las menos bajas, pero tampoco son las más altas. Justo ahora estamos con todo el equipo terminando unos proyectos de competitividad laboral que nos va a permitir y a todos los que quieran tener acceso revisar cuáles son, digamos, esas diferenciaciones que tenemos con los otros países. Entonces ya no se trata solamente de un tema de cómo reduzco SENA e ICBF o cómo reduzco los aportes a la caja de compensación familiar, nuevamente, porque ya no es un tema solamente de ahorros, ya hay algunos que se dan automáticamente en virtud del nivel de ingresos que tiene la persona a partir de la ley 1602 del 17 del 2012, donde ya se comenzaron a hacer algunas exoneraciones para trabajadores que vengaban menos de 10 salarios mínimos. Entonces, el tema nuevamente, insisto, tiene una consecuencia monetaria que ya la veremos cuando William nos explique con ejemplos gráficos los ahorros que se puedan llegar a tener, pero también hay que comenzar a revisar todos estos otros temas que están viendo en pantalla para poder crear un plan de remuneración estratégica que sea correcto. Y esto sin dejar de lado el reto que tenemos ahorita con la implementación de la nómina electrónica, a lo cual también William hará referencia, pero al tener este conducto donde nos expone, digamos, de manera más transparente la forma como estamos otorgando nuestro sistema de compensación en las organizaciones, nos lleva a tener que ser mucho más minuciosos, tener que revisar mucho más todas las políticas salariales, toda la normatividad interna de la compañía, para en caso tal que haya algún tipo de cuestionamiento, ya sea por parte de la DIAN frente al rechazo a la deducibilidad de unos gastos por no estar, digamos, incluidos correctamente en la nómina, por no haber sido sujetos a seguridad social o por no haber sido sujetos a retenciones en la fuente, pero también inclusive pues que la UGPP, que no es que haya perdido su competencia para efectos de poder revisar lo que estamos haciendo las compañías en el sistema de nómina, cuando lleguen a revisarnos, poder manifestarles y decirles de una manera correcta si implementamos un plan de regularización salarial o si estamos haciendo un plan de compensación estratégica más competitivo y estos son los documentos que firmamos, estas son las finalidades o los objetivos para que las autoridades tengan una mayor visibilidad de qué es lo que estamos haciendo. Esto es supremamente importante tenerlo en cuenta hoy en día. Si quieres, vámonos al siguiente slide, por favor, César. Gracias. Esto atado con lo que estábamos diciendo, miren que hace un tiempo atrás, específicamente hace ya casi 2 años, en marzo del año 2020, cuando comenzó toda la pandemia, pues teníamos, digamos, una forma de trabajo diferente. Ahorita hemos visto cómo las organizaciones estamos volviendo nuevamente a pensar en vamos a devolvernos a trabajar 100% presencial o el modelo híbrido, o algunos sí van y otros no van, o vamos a estar 100% remoto. Y desafortunadamente las normas que se han expedido en Colombia no nos ayudan muchísimo a definir ninguna. O sea, es decir, para que también lo tengan en claro, porque seguramente dentro de sus organizaciones les estarán diciendo y cuál es el modelo, la ley que más sea propicia teniendo en cuenta nuestra realidad. Y yo diría que en la gran mayoría de los casos ninguna de las 6 leyes que tenemos en este momento vigentes, más la reforma que ya se está trabajando sobre el proyecto de decreto de la ley de teletrabajo, ninguna de ellas va a ser casi que suficiente para poder ajustarnos al 100% de la población que tenemos en las organizaciones. Entonces, unos podrán ser 100% virtual, otros serán modelos híbridos, otros podrán ser presenciales y nos tocará balancear en cada uno de esos diferentes escenarios cuál es la ley que debemos aplicar, pero adicionalmente cómo vamos a alinear nuestro esquema de compensación con esas diferentes realidades que tienen estos trabajadores cuando comencemos a implementarlo. Lo que sí es cierto es que ya desde ya hay algunas necesidades que nos toca anticiparnos con la ley de desconexión laboral que ya está en vigente. Todos nos toca tener una política
Aquellos que todavía no tengan la política de desconexión laboral podrán contactar para poder ayudarlos a desarrollarla, porque no, esto no es un tema, digamos, que se pueda hacer de manera masiva. Cada compañía dentro de su propia realidad va a tener que hacer sus propios ajustes de política de desconexión laboral de cara a evitar, digamos, inspecciones o que hayan temas de acoso laboral. Pero más importante, digamos, frente a ese tema es la forma como tengo desde ya que comenzar a hacer un cambio cultural dentro de mi organización para que la desconexión laboral pues, sea el reflejo o sea, digamos, logres el objetivo de poder balancear el nivel de vida personal y profesional de los trabajadores. Vamos al siguiente slide, César, por favor. Aquí vemos dentro de los estudios que hemos hecho, entonces, cómo comienzan a cambiar. Entonces, ya hemos visto, esto, digamos, no es un tema teórico, esto obedece a diferentes estudios que ya hemos tenido la posibilidad de participar, donde son los empleados los que comienzan a decir qué es lo que ellos quisieran. Entonces, muchos de ellos, obviamente, atados con un propósito de cultura y cuáles son los valores de la organización, que hoy en día, es decir, esto no es un tema que sea por allá en Estados Unidos o esto es un tema solamente para organizaciones multinacionales, no, o es un tema de estratos. En algunos estratos y en algunas labores, por supuesto, que lo más predominante siempre será el tema, digamos, de lo económico, más allá de los propósitos de la cultura y los valores. Pero si nosotros no logramos integrar estos propósitos, estas culturas y valores de la organización, vamos a dejar debilitado un sistema de compensación para que perdamos a las personas. Entonces no es solamente un tema digamos, de países, sino es un tema de la forma como los trabajadores dicen y ahí levantan la mano y dicen, yo quisiera tener un bienestar financiero, por supuesto. Creo que es un tema indiscutible de los cuales hoy en día gozan de un valor, digamos, dentro de esa escala de prioridades, sigue siendo uno de los que más pesa, al margen de que haya algunos estudios que indican que las nuevas generaciones pues los tienen en quinto, sexto lugar. Lo cierto es que todavía, digamos, termina generando un peso muy importante en cualquier organización el tema financiero. Pero con el cambio de la pandemia ya nos comenzamos a preocupar más acerca del bienestar físico, del bienestar social, de los bienestar, digamos, profesional, del bienestar emocional. Entonces, esta pandemia dejó al descubierto muchas de esas debilidades y fragilidades que tenemos como como seres humanos, y al comenzar a involucrar este tipo de beneficios y de planes que no económicos, sino ya de bienestar físico, de bienestar mental, de bienestar social, de bienestar emocional, ya hay trabajadores, insisto, que han levantado la mano como un distintivo para poder decir, prefiero quedarme en esta organización antes de irme hacia otra. Entonces, esos son los temas que nos toca comenzar a explorar, ya no desde lo tradicional económico, sino comenzar a explorar estas otras alternativas para efectos de retener el talento y lograr mayores eficiencias. Pero también las nuevas tecnologías comienzan a hacernos otros retos, digamos, súper interesantes. Y hemos visto, por ejemplo, cómo a nivel mundial el tema de criptomonedas cada vez más comienza a generar un valor y un sentimiento, perdón, de valor en los trabajadores. Ya no estamos hablando, eh, digamos, de un tal vez o de una tecnología que posiblemente, no, ya por ejemplo, hoy acaban de anunciar uno de los primeros cajeros que van a ver en el parque, en los que viven en Bogotá, el centro comercial El Retiro, de Bitcoins y de otros criptoactivos. Entonces comienza a ser una gran dinámica sobre este tipo de monedas donde al margen de lo que esté pasando en El Salvador en este momento, que muchos de los jugadores de las grandes ligas en béisbol o en fútbol americano, inclusive jugadores de fútbol, ya estén buscando la forma de obtener su compensación salarial, no estamos hablando de otras compensaciones, sino salariales a través de criptoactivos, ya tenemos que nosotros comenzar a ver esto como una posibilidad porque el mercado de Colombia ya está en el proceso de maduración, ya todos los que estén involucrados en esto ya saben que hay unos proyectos que están a prueba y que están en marcha y que vale la pena, digamos, hacer mano de eso para ver si inclusive unas nuevas generaciones se ven, digamos, tentadas con estos nuevos planes de remuneración o con estas nuevas monedas que a la postre puedan llegar a generar, digamos, un mayor sentimiento, digamos, de riqueza.
con todos los riesgos que eso pueda llegar a tener y las volatilidades que eso conlleva. Pero es uno de los puntos que ya inclusive hay algunos que nos están pidiendo comenzar a explorar dentro de los paquetes de remuneración. Vamos al siguiente slide, por favor. Gracias. No, por razones de tiempo voy a ir muy rápido en esto para poder darle la palabra pues también a Paola y a William para que nos comiencen y nos compartan sus opiniones. Pero aquí vemos, digamos, a manera generalizada cuáles son algunos de los incentivos que tenemos. Entonces, uno mira organizaciones hoy en día tradicionales, vemos que siempre se está pensando en bonos anuales. Eh, y sí, está bien pensar en bonos anuales, sobre todo ahorita que la sentencia del Consejo de Estado nos va a dar una posibilidad de no sucumbir ante los riesgos que ya estábamos enfrentando en las auditorías de la UGPP. Entonces ya tenemos, digamos, unos sistemas de compensación a corto plazo, como los bonos anuales, inclusive los premios por puntualidad, unos bonos discrecionales, hay unos bonos de retención que, insisto, todavía podemos seguir utilizándolos, pero considero que no van a ser suficientes para efectos de poder retener talento, compensar mejor al talento, buscar mayores eficiencias. Vamos al siguiente slide, por favor, César. Entonces, son mucha información. Igual todo esto se lo vamos a poder compartir a todos los que estén interesados. Entonces, aquí miren cómo vemos cómo ya las tendencias actuales, y no solamente esto aplica para Colombia, estamos hablando este es uno de los estudios que hemos venido haciendo en diferentes países, donde el tema, por ejemplo, de la salud, con todo lo que hemos estado viendo de la pandemia, para algunos anteriormente era irrelevante, ahora otra vez, digamos que comienza a dársele un sentido, digamos, mucho más importante dentro de la compensación y poder tener un plan de medicina mejorada al que teníamos hoy en día. Es decir, ya no el plan complementario, sino tener, digamos, un sistema de protección que logre darme mayores atención, mayores, digamos, beneficios hospitalarios, etcétera. Entonces, creo que el tema de medicina prepagada, aunque es un beneficio muy tradicional, comienza a pasa de ser solamente un beneficio bueno de tener a un beneficio que se hace necesario y entre mejor tenga y mayor cobertura, inclusive internacional, entonces me voy a sentir mucho más protegido dentro de esta sensación de bienestar que nos ha generado el COVID-19. Tema de políticas de trabajo remoto, donde ya también nos toca comenzar a dejar de ver solamente el tema como el auxilio de conectividad que está en la ley de trabajo en casa o para las personas. No. O sea, al momento en el que implementemos un plan de trabajo híbrido, debemos entender que la forma como se ejecuta el trabajo cambia, ya no solamente desde un punto físico específico, sino desde un mundo totalmente abierto donde la persona va a poder estar conectado en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea en Colombia, ya sea en otro país, que es lo que ya estamos viviendo en este momento. Y eso nos lleva a tener que buscar esquemas de remuneración diferentes a solamente el auxilio de conectividad de te pago tu internet. Nos toca mirar a ver si queremos hacer un plan de retención de talento, algo que sea motivante para muchas de las generaciones, es cómo traemos eso y lo volvemos mucho más dinámico. Recordemos, parte de las macro tendencias que tenemos hoy en día es que si no somos capaces de entender que ya no estamos hablando de planes de remuneración para todo el mundo, sino ya planes de remuneración mucho más focalizados por persona o por grupos de personas, vamos a tener un reto sobre digamos, la ganancia con este planes de retención, perdón, de remuneración. Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, por ejemplo, hoy en día pues hay muchos trabajadores que nosotros tenemos en Colombia que están en otros países trabajando. Entonces, es algo que no podemos, digamos, desconocer que eso nos está afectando. Hay que mirar a ver cuál es la regulación laboral, la regulación tributaria, etcétera, los efectos tributarios que ya hemos comenzado a ver que van a suceder este año en muchas personas que se fueron de Colombia, que tal vez perdieron su residencia y que ahora les va a tocar tributar a la máxima tarifa que como no residentes se está generándonos un reto muy importante para muchas organizaciones y ese sentimiento digamos, de riqueza o de compensación que yo estaba teniendo por haberme ido a otro país, realmente estamos viendo que se ve tergiversado
y no va alineado con las expectativas que se tenían porque no se hizo el análisis tributario de la seguridad social en su momento. Entonces no estamos tarde, es solamente uno de los puntos que en la agenda siempre vamos a tener que tener en cuenta. Y este tema, digamos que ahorita con todo el tema de lo que estamos viviendo, en esta hiperinflación normativa, en los roles que tiene la UGPP, en los roles que tiene la DIAN, etcétera. Esto tiene, y todas las normatividades que ustedes están viendo, más las sentencias del Consejo de Estado y nómina electrónica, nos obligan a tener que ser más juiciosos sin tener que ser creativos, sin dejar la creatividad de lado. Pero sí, todo lo que nosotros vayamos a hacer ajustado a nuestros trabajadores, a nuestra industria, a nuestra empresa, tiene que estar muy cuidadosamente controlado para que evitar un riesgo mayor ante las entidades de control. César, vamos al siguiente slide. Aquí van a poder encontrar, digamos, la forma como han venido evolucionando, no me voy a detener mucho en los planes de remuneración desde la creación de la Ley 50 de 1990 y la posibilidad de pactar pagos como no salariales. Pero me voy a saltar al quinto. Esto no es un tema que es un tema en la forma académica como nosotros en Iguay le hemos abordado. Es nuestra posición, obviamente otros tendrán otras posiciones y otros momentos históricos, pero para nosotros en nuestra experiencia consideramos que estos hitos en el transcurrir de la historia son los que han marcado y definido la forma como se comportan los planes de remuneración flexible o de salarización. Y ahorita en el quinto, con la sentencia del Consejo de Estado 2185, perdón, si nos abre la puerta pues, para poder nuevamente decirle a la UGPP, estamos haciendo un plan de remuneración maduro, fortificado o fortalecido con una normatividad que va acorde con la ley de Colombia, que no se busca hacer digamos, una evasión a los sistemas de los aportes, lo que se busca es rediseñar nuestro esquema de compensación dentro de la gabela y dentro de digamos, dentro de los límites que el mismo Código Sustantivo del Trabajo nos permite de poder rediseñar, de poder buscar esquemas de compensación y de remuneración que sean muy ajustados a cada persona, que sean flexibles. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá no hubiésemos querido, por ejemplo, en nuestras organizaciones tener unos sistemas de remuneración flexibles que nos hubiesen podido ayudar a sortear mejor la crisis que vivimos en muchas organizaciones? Entonces, eso nos lo permite la ley, hay que hacerlo de la manera correcta. Y con esta sentencia del Consejo de Estado, consideramos que nos abre la puerta y nos da una tranquilidad para nuevamente comenzar a decir y recomponer la forma como compensamos a nuestros colaboradores hoy en día. Vamos al siguiente slide, César, por favor. Ya le voy a dar la palabra a Paola. Aquí una pregunta que no tienen que responder, pero se las hacemos para que cada uno la tenga ahí presente. Y es a ti, ¿qué pago te gustaría recibir? Porque yo creo que no hay pagos universales. Más allá, primero, recordemos que las organizaciones pues, no tienen una cartera sin límite, tienen límites ya en la forma como se compensan y todos los negocios tienen unos gastos que tienen que estar controlados, ¿no? Pero si más allá del tema salarial, ¿qué pagos te gustaría a ti estar recibiendo teniendo en cuenta tu realidad familiar, la realidad con tus hijos, tus metas personales, la forma como quisieras o qué tipo de habilidades quisieras comenzar a desarrollar? Porque vimos dentro de las macro tendencias que el tema de habilidades comienza a jugar un papel mucho más importante en algunas organizaciones que los títulos profesionales, ¿ya? Y que la experiencia que traigas. Hay unas habilidades que se necesitan dentro de este entorno tecnológico y dentro del nuevo modelo que tenemos, así como ayudarte a desarrollar esas habilidades. Entonces, es un tema bien interesante, cómo se sienten, en qué pagos deberían recibir. Siguiente slide, César. Y ya le doy enseguida la palabra a Paola. Y aquí vemos algunos ejemplos. Estos no son los únicos. O sea, estos son de los que hemos visto, pero insisto, aquí por ejemplo no tenemos el tema de las criptomonedas que hemos venido creando, rediseñando, algunos planes con los fondos de pensiones que en algunos nos oponemos y creo que ya algunas empresas de las presentes hemos visto cómo los hemos desmontado, pero también hay otras oportunidades con ellos. Entonces, es tomar esto más todo lo demás
que comienzan a pedir muchos de los colaboradores, escucharlo y ponernos a trabajar para poder buscar un plan de compensación hecho a la medida que sea estratégico y adicionalmente logre retención de gente y atracción de talento. Entonces, Pau, ya con esto termino y te cedo la palabra, Pau, para que tú continúes. Muchas gracias, Pau. Gracias, Carlos Mario, y gracias a todos ustedes que contribuyen con este gran contexto sobre la importancia de la competencia. Tengo que conectar y sin duda decir, estas 15... Pau, Pau, creo que qué no se pena, te está puedes escuchando. acercarte. Exacto, puedes acercarte al micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan mejor? ¿Ya? No, Escucho un estás un poco poco bajo. lejos. Si quieres, Pau, trata de solucionar el tema ¿Mejor? de tu audio. No. Vale. Mientras, Pau, si quieres, vamos avanzando en el siguiente slide. Por favor, César. Porque cuando hablamos de salarización, digamos, uno tiende como a ver algo que se satanizó nuevamente por ese tipo de hitos que tuvimos en los diferentes momentos históricos. Llegamos a un punto donde pensar en un plan de desalarización era como decirle, estoy comprando un problema ya con la UGPP y un problema laboral. Además, conocemos las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, donde ya nos comenzaron a hacer un reto sobre las cláusulas de exclusión salarial y en algunos momentos inclusive sobre los planes de salarización que no quedaron estructurados de la manera correcta. Entonces, casi que vivimos en un periodo donde dijimos nadie quiere o muy pocas compañías quieren meterse dentro de un plan de remuneración, de salarización. Pero yo creo que este es el momento propicio para volver nuevamente a darle, digamos, una oportunidad nuevamente anclada a los riesgos que tenemos con las diferentes autoridades, pero también con la posibilidad que el mismo Consejo de Estado nos abre frente a la posibilidad de las cláusulas, digamos, de soportar cláusulas de exclusión salarial válidas frente a las auditorías de la UGPP. Vamos a seguir al siguiente slide mientras Paola maneja su audio. Por favor, ¿me avisan si ya me Ya, escuchan? perfecto, Pau. Listo, mil gracias, Carlos Mario. Entonces, dentro del contexto y siguiendo adelante con lo que queremos vivenciar hoy con esta quinta etapa, en donde para nosotros y como lo visualizamos en una evolución de los pactos de desalarización, sin duda entrando con la ley 50 al 90, ustedes recordarán al inicio en donde ya el país estaba entrando en una internacionalización, bien esta ley le abre la puerta a los empleadores, a los trabajadores para poder pactar y acordar qué pagos los iba a restar yo de las bases, no solamente laborales para prestaciones sociales, sino también de seguridad social y para fiscales. Perdón, más adelante, por favor, siguiente. Más adelante, cuando podemos encontrar nuevamente una evolución normativa con esta posibilidad de pactar pagos que se le restaran de la base de exclusión salarial, es cuando las compañías tienen la gran oportunidad de poder diseñar los pactos de desalarización, los paquetes de compensación estratégica y sin duda introducir estos beneficios muy a la medida y que de alguna manera, perdón, conectaban por completo con las necesidades de la población. Sin duda, la compensación estratégica siempre tendrá que ser armada, como dice Carlos Mario, a la medida y a la necesidad de mis trabajadores. Hoy en día, apostar al bienestar de los trabajadores es la mejor fórmula de crecimiento de las compañías. Entonces es cuando vemos todos los auxilios de alimentación, cupones Sodexo, gastos exequiales, medicina prepagada, gastos de movilidad. Hoy en día se pueden adentrar muchos otros beneficios más. Las normas laborales las tenemos que ver con una flexibilidad muy alta y la flexibilidad salarial siempre tendrá que estar muy a la medida de los tiempos en los que estamos vivenciando. Hoy en día también hay muchas necesidades y beneficios muy atados a seguramente nuevas generaciones al cuidado de mascotas,
qué sé yo, muy probablemente ya lo hablaba Carlos Mario, con las criptomonedas, las bitcoins, todo esto que uno cree que es muy lejano, es más cercano y lo vamos a tener a la vuelta de la esquina lo más pronto y lo más rápido posible. Entonces, esto es lo que queremos entender y adentrarnos, que los pactos de desalarización están más vigentes que nunca. Flexibilidad salarial es igual a estrategia retributiva. Y en ese orden de ideas, después de que la ley 5090 nos abre el camino, es cuando empieza también desde el punto de vista legislativo la ley 344 del 96 nos dice que los pactos de exclusión salarial pues se van a restar de las bases de pago de aportes para fiscales. Luego, un poco más de 5 sentencias del Consejo de Estado vienen a reiterar que realmente se tienen que respetar esos pactos de exclusión salarial. Luego nos llega la UGPP con unos lineamientos que definitivamente desafiaron la forma como se fiscalizaba antiguamente todos estos cumplimientos de aportes para fiscales, si bien lo estaban haciendo las entidades de la Seguridad Social, el SENA, el ICF, ya con la UGPP es cuando entra en cintura otra vez estos planes de compensación flexible a ser mirados de una manera muy crítica, muy complicada, donde entramos a tener unas fiscalizaciones con unas resoluciones y muy cuantiosas que definitivamente pues a todos y a cada una de las compañías y a los empleadores les generó un temor muy grande. Luego con la ley 1393 dice, usted puede pactar sus planes de salarización, pero sin duda en este caso hay que limitarlos para los aportes al sistema de la seguridad social. Y cualquier exceso que se pase de esa limitación, pues va a tener que pagar para salud, riesgos laborales y pensión. Esto no aplica para los aportes para fiscales, como bien vuelve y lo reitera nuestra sentencia del Consejo de Estado. César, por favor, puedes avanzar unos par de slides más. Siguiente, por favor. La siguiente. Listo, gracias. Entonces, en esa medida y cuando vamos en esta evolución normativa con las fiscalizaciones de la UGPP, también llega el acuerdo 1035 y sin duda hace mucho más desafiante la mirada de estos planes de compensación. ¿Por qué? Porque el acuerdo 1035 que le dio todos los lineamientos a la UGPP para poder entrar a analizar cómo los empleadores entraban a hacer sus pagos, sobre todo con los pagos no salariales, en el impacto de la ley 1393, es cuando para ella empieza a sacar unos lineamientos de los cuales nosotros siempre nos apartamos y no seguimos, inclusive al día de hoy, nos apartamos de esas posturas, ya la vamos a ver, y definitivamente era lo que estaba generando temor, miedo. Los empleadores estaban desmontando los pactos de exclusión salarial, los paquetes de compensación estratégica, que definitivamente, ya lo hemos dicho una vez más, son la puesta en marcha para el crecimiento de la compañía, para la retención del talento, para apostarle al bienestar de los trabajadores. Por el contrario, y con esta sentencia del Consejo de Estado, vuelven y se reafirman la importancia de estos planes y hay que verlo de una manera muy revolucionaria. Revolucionaria porque es la herramienta que tenemos los empresarios, los empleadores para sin duda empezar a cambiar la historia en el contexto en el que estamos viviendo con todo lo normativo que ya Carlos Mario ha adentrado, las nuevas formas de trabajo, la desconexión. Entonces, en ese orden de ideas, el Consejo de Estado empieza a decir, y en esta sentencia de unificación, le dice a la UGPP, usted, señor UGPP, puede fiscalizar, pero de una manera triunfal no va a poder decir qué es salario y qué no es salario. Usted tiene que entrar a respetar las cláusulas de exclusión salarial que tienen pactado los empleadores. Y esto se ata con la sentencia de nulidad que en el 2020, casi en septiembre, el Consejo de Estado también emitió con la nulidad del acuerdo 1035, en donde ya le dijo a la UGPP, ustedes tienen una sentencia, una competencia operativa y ustedes estaban extralimitando, sin duda, al analizar
las normas laborales que tenemos vigente. El artículo 127 del Código nos dice qué se entiende por pagos salariales y el artículo 128 es el que nos permite entrar a pactar pagos no salariales y restarlos de las bases tanto laborales para prestaciones sociales, acreencias, como en seguridad social y en parafiscales. Entonces, el triunfo de la sentencia del Consejo de Estado, que es una sentencia de unificación, y recordemos que el Consejo de Estado es la máxima autoridad competente para pronunciarse sobre los aportes parafiscales o la naturaleza tributaria o tributaria que tienen estos aportes parafiscales, es los que nos sienta también los criterios con mucha autoridad. Al ser una sentencia de unificación, entonces nos dice el Consejo de Estado y vuelve y reitera las reglas. Entonces, señores, UGPP, ustedes tienen que entrar a respetar estos pactos de exclusión salarial. Dos, las cláusulas de exclusión salarial tienen que estar bien construidas. ¿Y cómo se tienen que construir? Las reglas claras. Uno, con todos los componentes salariales, todo aquello que retribuye de manera directa o indirecta el servicio del trabajador, y esto hay que verlo con una responsabilidad muy alta, porque no es una puerta a empezar a pactar cosas que realmente son salario y que de pronto lo voy a restar como no salario. Eso no lo ha dicho la sentencia del Consejo ni ninguna de nuestras normas tradicionales, como la visión de las otras altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Pero usted sí puede, siguiente regla, excluir los pagos por mera liberalidad, auxilios, beneficios habituales ocasionales, siempre y cuando no retribuyan de manera directa o indirecta el servicio. Usted sí puede restarlos de las bases, y al restarlo de las bases no van a ser no van a impactar el ingreso base de cotización de la seguridad social, salvo que entre a exceder el 40% del total de la remuneración. Otra cosa importante que nos dice la sentencia del Consejo de Estado es que existe una presunción de veracidad sobre estas planillas reportadas en el PILA. Si la UGPP, la DIAN entran a objetar los pagos no salariales que están incluidos en este IBC, pues la carga de la prueba es del empleador, y como bien lo decíamos antes, es el empleador o el contribuyente el que tiene que sacar muy juiciosamente sus cláusulas de exclusión salarial, su política, su redacción de sus contratos, y aquí también ha habido una evolución muy importante, y ahí es en donde también queremos llamar al juicio, porque la Corte Suprema de Justicia, con muchas sentencias de la doctora Clara Cecilia Dueñas principalmente, nos ha dicho que las cláusulas de exclusión salarial no sirven aquellas que tienen una afirmación general. Estos pagos que estoy reconociendo no son salariales. Quienes hoy tengan ese tipo de cláusulas están en deuda y están en mora, en realidad, de entrar a revisarse dichas cláusulas y a ponerle mucha más carne que le permita defenderse en los procesos de fiscalización, porque las sentencias del Consejo de la Corte Suprema son muy claras en determinar. No sirven las manifestaciones generales de que es no salarial. Tienes que atar esas cláusulas y robustecerlas para que se entienda que realmente tienen un propósito, qué relación tienen con las funciones del cargo, por qué realmente están excluidas como no salariales. Entonces, esa es la mirada que queremos invitarlos a que hagan de sus paquetes de compensación estratégica. Por esa razón, una de las preguntas que queremos que se lleven es: ¿hace cuánto no has revisado estos planes de compensación? Hay una mirada antes de la sentencia del Consejo de Estado y tendrá que haber otra mirada posterior a la sentencia del Consejo de Estado, que nuevamente nos da las banderas para que sea el gran momento de conectar estos planes con lo que estamos vivenciando y los retos desde el punto de vista del talento humano, organizacional, de bienestar, de retención, más las nuevas formas de remuneración que ya se están adentrando con todas las megatendencias. Siguiente, por favor. Y para finalizar y darle paso a William con los ejemplos numéricos, uno de los puntos que la sentencia del Consejo de Estado no tocó y hubiera querido que tocara, y la extrañé por completo,
fue un vacío, es entender realmente qué es remuneración. Esto, como la palabra devengo, para analizar las exoneraciones tanto del aporte en salud como de los parafiscales, pues no han tenido una definición técnico-jurídica y por lo tanto han habido todas las cantidades de tesis en el mercado para poder adentrarse a liquidar pues la nómina. Entonces, acá en esta sentencia, si bien no hubo una definición de remuneración, hoy por hoy, si ustedes abren la página de la UGPP, hay un manual que emitió el ente fiscalizador en donde pone de presente su postura de qué es remuneración. Posición que también no compartimos y nos hacemos a un lado, porque para la UGPP, pues la totalidad de la remuneración, que es la base sobre la cual determino si hay un exceso o no, se compone por la totalidad de los pagos salariales, no salariales, más permisos y licencias remuneradas. Más permisos y licencias remuneradas. Esto también ha tenido una evolución que da para otro webinar completo y un año la UGPP dice una cosa, el otro año la UGPP dice otra, lo cual ya después del acuerdo 1035 se les cayó la competencia y esto siguen siendo los retos hacia adelante para todos los analistas de nómina, líderes de nómina, vicepresidentes, CFO, porque todo esto es transversal en una compañía y esto llega hasta las juntas directivas definitivamente en la manera como se está liquidando la nómina. Entonces, una siguiente gran conclusión, la nómina no la podemos ver como un proceso operativo. La nómina es un proceso totalmente estratégico de crecimiento de la operación y de los empleados. En ese sentido, los retos hacia adelante siguen siendo muchos. Y en materia de devengo, para poder aplicar la exoneración, la UGPP establece que se compone por los pagos salariales más los no salariales, permisos y licencias y vacaciones en dinero. Para EY, ninguna de las dos posiciones son acertadas, dado que en nuestro concepto la totalidad de sumatoria de pagos salariales más no salariales son los que deberían entrar a analizarse a ver si hay un exceso en la 1393 o si cumplo con las reglas del devengo. Pero esta sumatoria de pagos no salariales hay que verla con un criterio muy importante porque no todos los pagos salariales se adentran en estas bolsas. Por eso para nosotros los permisos y licencias remuneradas ya tienen reglas claras de cotización en aportes en salud y en aportes en pensión. Ya no lo dijo el decreto 806 desde el año 96, que estas licencias remuneradas Creo que perdimos a Pau por conexión. William, si estás por ahí, si quieres, avanzamos a tu parte. Claro que sí. Igual ya estaba terminando, Paola. Bueno, ok. Muchas gracias a todos. Para continuar, ya hacer un poquito, no tanta normatividad, sino entrar, digamos, a los ejemplos o cómo podemos ver este impacto que puede generar en las compañías, tanto para el empleador como para sus trabajadores. Entonces, aquí quisimos hacer un ejemplo muy lineal, porque realmente entrar a verificar bases de exoneraciones, bases de ley 1393 y demás campos y connotaciones que pueden llegar a entrar y algunas preguntas que vemos en el chat en donde empiezan a ver si estos beneficios son salariales o no salariales, es interesante verlo desde dos puntos de vista. Entonces, colocamos un ejemplo, una nómina mensual de 100 millones de pesos, ¿sí? Si este valor se tratara directamente 100% como salarial, tendríamos un costo de nómina estimado de una seguridad social de 21 millones. Aquí están los porcentajes muy simplificados por una sencilla razón de que explicar que en salud sería el 4, que sería el 12,5, etcétera. Queremos dejarlo lo más sencillo posible para explicarlo el día de hoy. Entonces, estamos viendo aportes para fiscales del 9%, entendiéndose que hay exoneración también y temas de este índole. Y un tema que también es importante, que las prestaciones sociales también pueden llegar a ser manejadas dentro de la desalarización. Entonces, como pueden observar, tiene 147 millones de pesos el costo de nómina frente a un pago de una nómina 100% salarial. Pero, ¿qué pasaría si desalarizamos o si establecemos un planes de compensación en donde manejemos un porcentaje 70-30? Estos valores serían los siguientes. Entonces, pagos salariales 70 millones, pagos no salariales 30 millones y habría una disminución en seguridad social
en aportes para fiscales porque los pagos no salariales y estos beneficios extralegales no hacen parte en aportes para fiscales. Entonces, hay una disminución en este concepto y obviamente también van a afectar prestaciones sociales por una sencilla razón de que aquí solo entran conceptos salariales. Entonces, el ahorro real que se está viendo en un ejercicio tan pequeño y tan práctico de manera lineal, sin incluir bases de exoneraciones, bases de ley 1393 y demás, es un 10% de la nómina, ¿sí? Aproximado. Son 14 millones de pesos que se puede establecer en un solo mes. Entonces, ¿cómo sería si esto se manejara a costos anuales, si fueran reportes de información, la declaración de renta y demás? Ahora, ¿qué vemos también esto? Un paralelo en tres funciones. Entonces, primero, existen un mundo de beneficios extralegales no salariales. Entre ellos hay apoyos económicos, bonificaciones, primas extralegales, también hacen base en otros beneficios que no van a ser incluidos en prestaciones sociales, pero que es importante verificar que se desligue de la remuneración directa del trabajador. Esto es muy importante y también se debe establecer un pacto de exclusión salarial. Dentro del chat también poníamos como esa socialización entre el empleador y el empleado, ¿sí? Realmente debe haber esa socialización y un pacto de exclusión salarial que ratifique el beneficio que se va a prestar aquí en adelante. Entonces, también vemos herramientas de trabajo. Es un buen punto que se puede manejar utilizando como ese ahorro o establecer un poco más de beneficio para la compañía o beneficio para los trabajadores. En cambio de dar un beneficio extralegal, ¿por qué no establecer capacitaciones, el tema de gastos de representación? En algún momento vi vehículos corporativos que son entregados al departamento de ventas y que de alguna manera subsanan ciertos costos o gastos que la operatividad de la compañía es importante analizar. Y de ahí que estos conceptos como herramientas de trabajo no hacen base en seguridad social, ni aportes para fiscales, ni prestaciones sociales. Por ende, es un costo directo de la compañía, que de alguna manera también va a estar cubriendo algunos temas del empleado en sus labores diarias. Por otro lado, también estamos viendo que, bueno, si hago todo este proceso, ¿qué puede llegar a impactar? Y ahí hablo de nómina electrónica, pero quisiera entrar a qué retos tiene la compañía. Entonces, estamos observando que obviamente mediante tantos beneficios y es una lucha constante de los equipos de nómina y hasta contables, toda la normatividad que está saliendo actualmente en temas laborales. Entonces estamos viendo trabajadores híbridos, reducción de jornadas laborales, nuevamente esta sentencia que está ratificando, está uniendo todos ciertos conceptos que venían saliendo hacia atrás y que Carlos Mario y Paola estuvieron explicando. Entonces, todo esto va a generar nuevamente fiscalizaciones, pueden generar temas que de alguna manera, si está bien blindada la compañía, no deberían tener ningún inconveniente. Entonces, procesos ante la UGPP. ¿Qué estamos viendo en procesos de ante la UGPP? Actualmente hay persuasivos frente a aportes voluntarios. Sale el beneficio PAEP y ahora ya también hay temas de persuasivos frente a temas de PAEF. Entonces, si hay un incumplimiento o no de las normas. Y a veces los equipos de nómina también entran como a pensar, esto nos puede estar generando algún miedo, pero si se hace bien la interpretación de la norma, no tienen por qué tener inconvenientes. Y a veces el trabajo también en equipo, que es lo que hemos visto en las compañías, es que nómina no es solo nómina, sino también es contabilidad. Entonces, desde el punto tributario entra también la nómina. Y ahí es donde hago énfasis de la nómina electrónica. Entonces, frente a la nómina electrónica vamos a encontrar que vamos a ser fiscalizados ya casi que de manera mensual. Esta información va a ser compartida entre la DIAN y la UGPP. Entonces, frente a la desalarización, estos conceptos no salariales deben ser incluidos dentro de los códigos que, si ustedes observan en la parte inferior, izquierda, derecha, observamos los códigos que podemos utilizar para estos beneficios y esta desalarización que estamos haciendo. Entonces, es importante tener la connotación de ENS. ¿Qué pasaría si yo reporto un concepto no salarial dentro de un código que es salario? Esto puede generar diferentes desviaciones de información ante la DIAN que posiblemente va a coger la UGPP y va a empezar a revisar. Entonces, es interesante que lo miremos. Aquí veo preguntas sobre el tema del exceso del 40%. Sí, es entendible que cualquier concepto que se esté incluyendo dentro de la desalarización se comparte y se incluya dentro de una base junto con los beneficios extralegales que va recibiendo el trabajador
y verificar que ese concepto genere o no exceso de ley 1393. Entonces, si supera ese 40%, deben de pagar subsistemas de seguridad social, en especial salud, pensión y ARL. Entonces, siempre es importante tener en cuenta cómo se establece esa base de seguridad social. Y a veces lo encontramos entre los clientes que vemos mucha información frente a diferentes procesos como calcular. No es tan fácil como decir la prima tiene una fórmula específica, pero si vamos a las fórmulas de bases en temas de ley 1393, cada compañía, hasta la UGPP, tiene una posición diferente. Entonces, es importante internamente poderlos acompañar y revisar esos procesos. Por eso también hablamos de una parametrización del sistema de nómina. ¿Esto qué significa? Entrar a mirar todos esos conceptos de nómina que están creados, hacer una depuración, verificar qué concepto me está impactando en seguridad social y en aportes para fiscales, porque a veces por temas de configuración, un concepto no salarial hace base en aportes para fiscales, lo cual no es correcto y está generando lo que nosotros llamamos en nuestros diagnósticos mayores valores pagados, que también es un beneficio para la compañía en verificar esa parametrización y verificar que no se esté generando mayores valores pagados. Cuando llegue un requerimiento de la UGPP, no te va a decir, mira, es que pagaste más en enero, pero en febrero te lo voy a compensar. Eso no lo va a hacer. Entonces, realmente es importante hacer esa introspección frente a la compañía, revisarse internamente si todos los documentos están bien. Y ahí hablamos también de revisión de los documentos de pactos de exclusión salarial, convenciones. A veces creamos una convención, creamos muchos conceptos de beneficios extralegales en esa convención, pero no son aplicados bien o correctamente o incluidos dentro de los sistemas de nómina. Entonces, vemos a veces ese tipo de análisis. También hay un tema de análisis tributario y de retención en la fuente. Adelante con la siguiente slide. Y es algo que preguntaban muchos en el chat. Bueno, y frente al empleado, ¿qué está pasando? ¿Qué puede suceder con este tema de la desalarización? Primero, pues sí, hay muchos puntos para verificar, pero hay una disminución de aportes de seguridad social. Entonces, se disminuye una carga frente a la seguridad social que paga el trabajador, frente a que no genera ese exceso de ley 1393. Y también hay unos beneficios en retención en la fuente que al pactarlos como no salariales pueden disminuir la base de cotización tanto en seguridad social y retención. Y quisimos dejar aquí de presente 6 puntos muy interesantes que se pueden trabajar con con los empleados. Entonces, estamos viendo pagos indirectos en salud. Ya viene el chat medicina prepagada. Entonces, si hay una generalidad de trabajadores y hay una disminución, se puede manejar medicina prepagada grabada y medicina prepagada no grabada. Entonces, eso me va a impactar en temas de análisis de procedimiento 1 y 2 de retención en la fuente, y su misma declaración de renta también va a ser impactada. Entonces, también vemos, y muy alineado al primero, pagos indirectos de educación. Si se hace una generalidad, se maneja bien esos auxilios de educación, se podrían manejar como un beneficio y un alivio tributario para el trabajador, y pasa también a ser un beneficio extralegal y una desalarización. Mira qué interesante, lo podemos observar. También vemos pagos a terceros, auxilios de alimentación, compañías que tienen su propio casino, vales, tarjetas y bonos Sodexo, bueno, etcétera. Y uno de los que me parece más interesante y que charlábamos internamente es el 4 y el 5, porque estos, de acuerdo al artículo, nos permite crear programas y becas de créditos condonables hacia estudios ofrecidos a la totalidad de los trabajadores. Aquí hacemos un énfasis y es que debe ser a toda la totalidad de los trabajadores, ¿sí? Que se cree ese curso o ese tema, lo puedan aprovechar todos o que cierto sector se interesa por ese tipo de beneficio. También inversiones dirigidas a educación inicialmente para los hijos de los trabajadores. Estamos observando que se crea el auxilio de educación para los hijos de los trabajadores, que es muy atractivo, pero siempre es importante que se haga una connotación tanto legal, laboral y contable, porque este beneficio, aun cuando yo se lo estoy dando a los trabajadores, debe ser pagado directamente a la institución donde se está generando el beneficio. No es entregar el dinero al trabajador para que después sea guardado y no pagado de frente al beneficio que se está estableciendo. Y por último, herramientas de trabajo que de alguna manera u otra hemos venido hablando durante toda esta charla y que pueden observar. ¿Qué, qué nos queda de todos estos slides que estamos observando el día de hoy? Que actualmente hay normas tributarias, laborales y contables que
cuando el lector las lea, da un entendimiento propio, pero si lo analiza con sus equipos de abogados, con sus equipos de nómina y hasta con Iguay, hay posiciones diferentes. Entonces, sí es importante salvaguardar y blindar a la compañía que estos conceptos se trabajen de la mejor manera. Y aquí estoy viendo comentarios como que es inmanejable manejar planes de institución educativa. Tienes toda la razón. El hecho de que tenga que pagar diferentes instituciones, eso genera un tema de contabilidad, pero es importante tener en cuenta que es un trabajo conjunto entre nómina y contabilidad. Entonces, el hecho de crear buenos beneficios van a permitir, y ahí vuelve nuevamente la pregunta que me hacía Carlos Mario, ¿qué beneficio te gustaría tener tú, William, que estás trabajando desde casa? ¿Sí? Y lo deja uno pensar. Creo que con esa reflexión cerramos el día de hoy. Entiendo que hay muchas preguntas, también ya nos alargamos en el webinar del día de hoy. Queremos dejar que cualquier inquietud, vamos a leerlas nuevamente y si podemos contestar mediante correo, les agradeceremos mucho tenernos en cuenta. Les deseo una buena tarde, que estén muy bien. Gracias por asistir.